día de hoy les vamos a hablar sobre las fracturas asociadas o producidas por el maltrato infantil. Primero, el maltrato infantil, como fenómeno complejo de estudio, atañe a múltiples áreas y disciplinas vinculadas tanto a lo social, jurídico, histórico, psicológico y de salud en general. Sus consecuencias son de alto riesgo para el desenvolvimiento de los niños, quienes evidencian dificultades en casi todas sus dimensiones evolutivas. Clásicamente, el maltrato se divide en 4 grandes tipos, los cuales son el físico, emocional, por negligencia o abandono y abuso sexual. Sin embargo, más allá de ellas, las consecuencias generales del maltrato señalan la presencia de depresión, baja autoestima, agresividad, desesperanza, escasas habilidades de afrontamiento y dificultades en el control de impulsos. El peor desempeño académico en comparación con los niños no maltratados. También se ha señalado que los niños maltratados tienden a incorporar un modelo negativo de representación interna de las figuras de apego, lo cual puede afectar el desarrollo del sentido de sí mismo y las relaciones con otros, escasa socialización y déficit en sus habilidades sociales. Con base en lo mencionado, este trabajo no se enfoca en una tipología de maltrato en particular, sino en el maltrato infantil y su repercusión con la traumatología. El maltrato infantil es la causa más común de lesiones intracraneales graves en niños menores de 1 año. Es la tercera causa de muerte en niños después de la muerte súbita infantil y los accidentes. El maltrato infantil tiene una prevalencia mundial de 1.7 millones de casos reportados, de 2.500 a 5.000 muertes por año, del 5 al 10% en niños atendidos en servicios de emergencias, y es más frecuente en niños menores de 2 años el trauma esquelético, que se da en un 50 al 80%. Cuando observamos a un niño con lesiones traumáticas musculoesqueléticas, siempre debemos valorar la posibilidad de que se trate de un niño maltratado. Las claves para un correcto diagnóstico se encuentran en la siguiente tabla. Lesiones de partes blandas, en la que encontramos variedad de lesiones como en cara, tronco, nalgas, lesiones térmicas, patrones de lesiones regularmente distribuidos, como son arañazos, quemaduras por radiadores, marcas de cuerdas, quemaduras de cigarrillos. En cuanto a las lesiones esqueléticas, tenemos fractura de asa de cubo o esquina metafisiaria, fracturas craneales vertebrales o costales, fracturas recientes bilaterales, callo hipertrófico, fracturas en diferentes estadios de consolidación y fracturas de extremidades inferiores. Para lo cual tenemos que tener en cuenta consideraciones en el hueso del niño. Primeramente tenemos la fisis, que es el cartílago de crecimiento que condiciona el crecimiento longitudinal. Una lesión traumática puede dañarla y provocar un trastorno en el crecimiento futuro. Tenemos también la epífisis, que produce el centro de osificación secundario que determina el tamaño y la forma de las articulaciones. Al estar en diferentes etapas de osificación durante el crecimiento, se hace difícil la evaluación radiológica. La relación cartílago-hueso en las epífisis es más elevada cuanto más joven es el niño, lo que provoca un almohadillado en las superficies articulares. La apófisis es el centro de osificación secundario en una inserción tendinosa. Por lo general, estas se lesionan por tracción. La metáfisis es la zona de transición con hueso esponjoso y cortical delgado, que mecánicamente se colapsa bajo fuerzas de compresión. La diáfisis, en la cual tenemos una zona central de cortical gruesa y una médula ósea en el interior de la misma. El periósteo, que es una membrana fibrosa que envuelve el hueso, excepto la epífisis articular. Esta es muy gruesa, muy vascular y muy osteogénica. Favorece la estabilidad primaria de la fractura y forma el hueso rápidamente, pero también puede interponerse el foco o provocar una dificultad en la reducción por salir la diáfisis por un orificio.
A continuación vamos a describir las fracturas más frecuentes en el niño maltratado y vamos a empezar con la fractura en asa de cubo o esquina metafisiaria. Es un signo radiológico casi específico del maltrato infantil. Se debe a lesiones metafisiarias que ocurren más frecuentemente en el fémur distal, ambos extremos de la tibia y en el húmero proximal. Las líneas de fractura se orientan paralelas a la fisis y perpendiculares al axis del hueso, lo que revela la fuerza de cizallamiento realizadas en el extremo del hueso, generalmente causadas por tirar, retorcer o sacudir al niño con movimientos fuertes, creando fuerzas de aceleración y desaceleración en un sitio distante de la fractura. La apariencia radiológica varía según el tamaño del fragmento desprendido. Generalmente estas fracturas a nivel central no son visibles, pero su localización en el borde periférico aparece como un fragmento triangular, comúnmente referido como fractura de esquina. Los niños víctimas de maltrato infantil pueden presentar virtualmente cualquier tipo de lesión. Sin embargo, existen lesiones comúnmente asociadas que constituyen patrones radiológicos diagnósticos altamente específicos para este uso. Entre ellas están las lesiones metafisiarias, las fracturas costales posteriores y del primer arco costal, fracturas de la unión toracolumbar, fracturas sin explicación aparente, fracturas en diferente estadio de evolución, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea y contusión intraparenquimatosa. También tenemos aquí la lesión axonal difusa, las que combinadas con las historias de trauma, la edad, el desarrollo de las habilidades mentales, así como a la lesión y al mecanismo de producción, orientan para llegar a un buen diagnóstico. La lesión ocurre en la esponjosa, que es la zona más inmadura de la matriz mineralizada. En la zona de crecimiento de la metáfisis no es una, sino que son múltiples microfracturas. Es este hueso no mineralizado el que se desprende cuando la fractura es completa. Es como un disco de esponjosa separado del resto de las metáfisis. La siguiente fractura es la fractura de cráneo. El traumatismo cráneoencefálico es la causa más frecuente en pediatría, la primera causa de mortalidad en niños de entre 1 y 12 años de edad y puede ocasionar secuelas graves. Su gravedad vendrá dada por la lesión cerebral ocasionada que se producirá en dos fases. La primera es la lesión primaria, causada por el impacto, y secundaria, desarrollada posteriormente. La mayoría de los traumatismos cráneoencefálicos son leves. Es preciso detectar los casos que pueden presentar la lesión intracraneal y por tanto necesitar ingreso para monitorización y tratamiento en un centro especializado. Las conductas que debemos seguir son: debe realizarse una correcta inmovilización de la columna cervical. La radiografía simple de cráneo no es un buen sistema para detectar lesiones intracraneales y su interpretación nos puede resultar un poco difícil. Es primordial realizar un cuidadoso seguimiento clínico de los pacientes con traumatismo craneal durante las 48 horas siguientes, ya sea en el hospital o en el domicilio, si el estado del niño lo permite. Los niños menores de 1 año de edad tienen más riesgo de presentar las lesiones intracraneales. Las fracturas craneales en niños menores de 3 años, ante riesgo de no consolidar, deben seguirse para comprobar su curación. La observación mediante tomografía computarizada de unas cisternas pequeñas debe orientarse hacia las posibilidades del desarrollo de la hipertensión intracraneal. En niños con lesión cerebral traumática son precisos un cuidadoso tratamiento rehabilitador y un seguimiento neuropsicológico prolongado.
Como siguiente punto tenemos las fracturas cervicales. La diversidad de signos y síntomas con que se puede presentar un niño con lesión traumática de la columna es muy variable, pero va desde el dolor cervical, la limitación a la movilización del cuello, el dolor a la palpación, siendo estos los más frecuentes. Pero también puede presentarse con elementos clínicos como tortícolis, mareo, cefaleas, traumatismo facial, traumatismos en raíz del miembro superior, lesión de clavícula por cinturón de seguridad, convulsiones, síntomas intestinales o respiratorios. Dentro del examen físico, comienza con la exploración de los planos superficiales, que muchas veces son evocativas de lesiones a nivel de la columna cervical, en donde es fundamental observar si hay lesiones por cinturón de seguridad a nivel de hombros o en la base del cuello. Valorar la presencia de traumatismo craneoencefálico y facial asociado. Los hematomas en el cuello también son evocadores de lesiones en columna cervical. Cuando nos encontramos ante un paciente inconsciente, debemos tratarlo hasta la demostración de lo contrario, como un traumatizado de la columna cervical. Dentro de los estudios paraclínicos a solicitar en un paciente portador de un traumatismo de columna cervical, debemos detenernos fundamentalmente en los estudios imaginológicos, dentro de los cuales destacamos la radiografía para lograr una buena interpretación de las radiografías y evitar conducir a trazos de fracturas con centros de osificación y cartílagos neurocentrales. De las vértebras es importante tener un acabado conocimiento del desarrollo y la anatomía de la columna cervical, por lo que señalaremos las características anatómicas más relevantes de la columna cervical en los niños. Ahora, en cuanto a las medidas que debemos de tomar ante un paciente con fractura de la columna cervical, el primer punto y el punto más importante es la inmovilización inmediata del paciente, basándonos en el principio de ferulización de cabeza y cuello hacia el tórax y dejando libre la orofaringe y la región anterior del cuello en caso de necesitar intubación o traqueotomía de urgencia. La lesión de la columna cervical debe sospecharse siempre que estemos ante un paciente traumatizado, que esté en coma, un paciente que ha sufrido un TEC o que presente parestesias, paresia o dolor en la nuca. Dentro de las fracturas costales, son la consecuencia de una fuerza de compresión sobre la frágil pared infantil. Estas lesiones deben ser diagnosticadas de forma sistémica, dado que constituyen una prueba de malos tratos. En estos casos, el tórax y el cráneo pueden ser lesionados de forma simultánea. Sin embargo, las fracturas costales no son fácilmente diagnosticadas mediante radiología simple, y la gamografía puede ser muy útil en estos casos. Ahora vamos a ver lo que son las fracturas de miembros superiores, dentro de la cual tenemos a las fracturas de clavícula. Estas fracturas de clavícula van a ser una de las más frecuentes, sobre todo en lo que son los niños preescolares. Estas pueden ser causadas por mecanismos ya sea directo, mediante un golpe, o indirectamente mediante una caída. En cuanto a la clínica del paciente, el niño puede llegar a consulta externa o a una sala de emergencia presentando dolor, crepitación, edema, disminución de la movilidad o una deformidad del miembro afectado. En cuanto a los rayos X, al niño se le va a solicitar lo que es una radiografía antero-posterior del hombro afectado y una radiografía lateral de la escápula. En cuanto a la clasificación, las fracturas de clavícula se van a clasificar en tres: las fracturas del tercio interno, fracturas del tercio medio y fracturas del tercio externo, siendo las fracturas del tercio medio las más comunes. En cuanto al manejo, va a depender si la fractura es desplazada o no desplazada. Cuando la fractura está desplazada, se procede a la inmovilización mediante un cabestrillo, un vendaje en 8 o una inmovilización del hombro y la colocación de anestesia. Cuando la fractura no está desplazada, vamos a no manipular, a colocar anestesia y vamos a hacer una reducción cerrada, más una inmovilización con cabestrillo. En cuanto a lo que son las indicaciones quirúrgicas, va a depender si el paciente presenta una fractura expuesta, si presenta una lesión vascular importante,
fracturas con una lesión pleural o ya sea una pseudoartrosis. Y en cuanto a las complicaciones que puede presentarse por la fractura, van a ser compromiso de los vasos subclavios, comprensión del plexo braquial, lesión de ligamentos coracoclaviculares y acromioclaviculares o una lesión pleural. Bájalo un poquito. Eso. Empiezo aquí y puedo apretar un poco inclusive para bajar la clavícula. Esto no está inmovilizando el hombro, nada más está bajando la clavícula. Y entonces me voy a cruzar y la mano la voy a dejar siempre libre. Controla la cena, ¿eh? Vamos subiendo y voy tapando, volteate tantito, las zonas que están destapadas. Las voy tapando. Nunca invado la otra axila. Voy subiendo al hombro. Voy subiendo al hombro y lo voy cubriendo. ¿Y las mujeres? Las mujeres es difícil poner este vendaje, por eso pedimos un Jill Kreis. Ahora sí baja. ¿Cuál es? Otro tipo de vendaje. ¿Y gorditos? ¿Tienen algo? Sí. Supongamos que yo quiero dejar esto un mes. Pues le dejo y encima le pongo una cáscara de yeso para que se ponga duro. Me llegó al consultorio el sábado una viejita de 90 años con una cosa de estas. Pues claro, ¿sabe qué? Se lo quité. Vayan, le dije a la hija, cómprenme un inmovilizador universal en la farmacia, que es un cabestrillo con 2 tiras y algo que da la vuelta. Funciona exactamente igual que esto. Pero esto es más barato. Sí, porque no se les... En cuanto a las fracturas de la diáfisis del húmero, este tipo de fracturas corresponde cerca del 3% de todas las fracturas de los niños. La presencia de esta fractura nos alerta de gran manera a la presencia del maltrato infantil. En cuanto al examen físico, el niño presenta dolor, edema, limitación del movimiento, deformidad y vamos a tener que revisar la integridad del nervio radial. En cuanto a la clasificación, vamos a tener 4 tipos. El tipo 1, las transversas, el tipo 2, las oblicuas, el tipo 3, las esporoides y el tipo 4, las conminutas. En cuanto al manejo, vamos a tener un manejo inicial que hace referencia a los analgésicos y a la inmovilización mediante una férula de yeso braquipalmar o una férula metálica, y un manejo definitivo que se realiza una reducción y una inmovilización mediante vendajes enyesados o un yeso colgante. La férula de yeso se deja inicialmente por 8 a 10 días y luego se debe realizar un cambio cada 15 días hasta completar las 8 semanas de inmovilización. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a hacer la colocación de placas, tornillos y clavos intramedulares. O vamos a hacer la realización de una osteosíntesis interna sin abrir el foco de fractura.
Continuando con las fracturas de los miembros superiores, tenemos las fracturas del antebrazo. Estas corresponden aproximadamente al 25% de todos los tipos de fracturas, por lo general con objetos contundentes. En cuanto al examen físico, el niño va a presentar edema, dolor, deformidad del tercio medio y vamos a tener que descartar lesiones vasculonerviosas. A lo que se refiere a la clasificación, tenemos fracturas incompletas, en donde tenemos en rodete o en caña de bambú y en las que son en tallo verde. En cuanto a las fracturas completas desplazadas, tenemos fracturas del tercio distal, fracturas del tercio medio y fracturas del tercio proximal. En cuanto a la conducta a seguir, en las fracturas incompletas vamos a dar analgésicos y vamos a proseguir a la colocación de un yeso braquipalmar. Y las fracturas completas desplazadas, la resolución va a ser quirúrgica, vamos a hacer la colocación de un yeso braquipalmar y vamos a canalizar para la colocación de analgésicos. En cuanto a las fracturas de metacarpianos, falanges y dedos, al examen físico los niños presentan lesiones en la punta de los dedos y se van a caracterizar por edema y deformación de la falange distal. Es esencial realizar una evaluación de tejidos blandos, uñas y lecho unguial. Cuando hay un compromiso a otro nivel, vamos a encontrar la presencia de edema y deformidad en el segmento afectado y vamos a tener que evaluar si el paciente presenta rotación de los dedos. En cuanto a la clasificación, encontramos fracturas diafisiarias, metafisiarias y fisiarias. En cuanto a los rayos X, vamos a tener que solicitar al paciente una radiografía anteroposterior y una oblicua. En cuanto al manejo, en las fracturas del segundo al quinto dedo se indica la colocación de una férula antebraquial en la cual se deja la muñeca en 20 a 30 grados de extensión, la metacarpofalángica en 50 grados de flexión y la interfalángica proximal y distal en extensión. La inmovilización debe incluir el dedo afectado y el dedo vecino. En los niños menores de 10 a 12 años, en general no se indica la inmovilización con el dedo vecino. En el primer dedo se indica una férula de pulgar en la cual se deja el primer dedo en oposición 30 a 40 grados. En fracturas no desplazadas se indica la inmovilización por 14 a 21 días según la edad del niño. Continuando con las fracturas en extremidades inferiores, tenemos la fractura de fémur. En cuanto a sus características, se dividen en edad escolar, que por lo general son secundarias a accidentes de tránsito, deportes o precipitaciones. En la adolescencia, que por lo general son secundarias a accidentes de tránsito, principalmente. Y en otras edades, por lo general, son fracturas patológicas. Siempre tenemos que tener en cuenta la valoración de la situación vascular y nerviosa de la extremidad. El estudio por la imagen debe incluir cadera y rodilla para descartar lesiones asociadas. Y siempre va a existir mayor riesgo de complicaciones vitales, especialmente en adolescentes, como ya sea el tromboembolismo pulmonar, la embolia grasa y el shock hipovolémico. El tratamiento. En personas hasta 5 años de edad se recomienda la colocación de un yeso pelvipédico bajo anestesia general. De 5 años hasta la adolescencia se recomienda la colocación de clavos endomedulares. En la adolescencia el tratamiento recomendado es la colocación de un clavo encerrojado rígido y cuando las fracturas son abiertas se recomienda un fijador externo.
Ahora vamos a ver la fractura diaficiaria de tibia. Entre sus características tenemos que el mecanismo y el patrón varían según la edad. En el niño pequeño suele tratarse de fracturas de baja energía por un mecanismo indirecto, por lo que el peroné se encuentra íntegro en el 70% de los casos. En el niño mayor y adolescentes suelen estar en el contexto de actividades deportivas de mayor intensidad o en accidentes de tránsito. El mecanismo directo es el más frecuente y aparecen fracturas de tibia y peroné con mayor grado de inestabilidad y en muchos casos suelen ser abiertas. Es importante comprobar el estado neurovascular, especialmente en las fracturas del tercio proximal alto, ya que existe un alto riesgo de síndrome compartimental. En cuanto al tratamiento, la reducción ortopédica se la realiza en fracturas con poco desplazamiento y la quirúrgica en fracturas desplazadas, inestables o abiertas. Por lo general se usa anestesia general y la fijación interna en fracturas inestables. Esta se realiza habitualmente con un enclavado endomedular con agujas de metaseo, y la fijación externa en fracturas abiertas. Esta tiene un tiempo variable entre 9 y 18 meses, según la edad, el tipo de la fractura y el tratamiento. A continuación tenemos las fracturas de tobillo. Entre sus características tenemos que la fisis distal de la tibia se cierra de forma no homogénea durante unos 18 meses, primero en la parte central y después hacia la zona medial. Ello provoca un periodo de tiempo en que la zona fisaria lateral está abierta y ésta se vuelve más vulnerable hacia los traumatismos. Los núcleos de osificación tibial y peroneal pueden asemejar una fractura y puede ser necesaria una comparación con el lado contralateral sano. Los ligamentos del tobillo se insertan en la epífisis de la tibia y el peroné, de modo que en los traumatismos transmiten la energía a través de ellos hacia la fisis. En cuanto al tratamiento, tenemos la reducción ortopédica. Esta se realiza en la mayoría de casos. También tenemos la reducción quirúrgica. Esta se realiza si no se consigue una reducción anatómica ortopédica, especialmente en la incongruencia articular o fisaria. Por lo general se utiliza anestesia general. Y en cuanto a la contención, tenemos que esta se la realiza mediante una botina de yeso, si es ortopédica, y con las agujas de Kirchner o tornillos canulados, si es quirúrgica. El tiempo de duración de este tratamiento es de 6 a 12 semanas.